estimados amigos periodistas, especialmente nuestras ponentes y moderadoras, a los estudiantes de comunicación social de la virtualidad del espacio que hoy nos acompañan en esta nueva normalidad, a los amigos empresarios afiliados, invitados en general, nuestros miembros de la Junta Directiva, nuestra expresidente muy querida Aide Cisnero de Salas que nos acompaña, y a todos aquellos que dentro de la comunicación social han entendido el proceso de libertades económicas y la defensa de la propiedad, que no puede hacerse quizás en un momento determinado volar y tener en cuenta una situación propia de un momento de normalidad, de esencia, de libertades, sino que se han convertido y se convierten día a día con su trabajo en una suerte de cronistas, historiógrafos, que van a permitir simplemente conformar la narrativa esencial para enfrentar en este periodo la defensa de esos derechos fundamentales, que en sí mismos encierran para nosotros los gremios, y en particular la Cámara de Caracas, los derechos seminales de todos los demás derechos fundamentales, como es la libertad económica, de emprendimiento y la propiedad. Para nosotros en el Comité Ejecutivo, la Junta Directiva de la Cámara de Caracas, en reunir en su seno a comerciantes, industriales y prestadores de servicios es un objetivo existencial, pero obviamente tiene que necesidad también de interactuar con su entorno, para lo cual me voy a permitir señalarles que los objetivos de este evento son múltiples. En primer lugar, porque necesitamos y queremos convertirnos en una vitrina de democracia que representa para nosotros, para los participantes, para la moderadora, un ejercicio y reflejan un ejercicio responsable de lo que se entiende la libertad de expresión dentro de un marco de ética y profesionalismo, lo cual dentro de las visiones compartidas y ese binomio que siempre ha mantenido la Cámara con los periodistas resulta fundamental en esta etapa de crisis que estamos viviendo. Resulta difícil utilizar que este evento es para celebrar. Quisiéramos utilizar más bien el verbo resaltar. No queremos utilizar el término celebrar porque no hay nada que celebrar. No hay nada que exprese felicidad, que represente regocijo, como dicen en el término castizo o la expresión castiza, echar las campanas al viento. Los méritos, la actividad encomiable que desempeñan los comunicadores sociales en un entorno de alto riesgo, de dificultad, de acceso y tratamiento de la fuente, la reinvención subrepticia que han tenido que enfrentar en estos tiempos de nuevos entornos, de nueva normalidad, de por sí ya controvertida, producto de la evolución misma del país globalizado, quizás con unas particularidades de las dificultades propias de la vida institucional que vive el país. Significa un reencuentro entre una institución centenaria, decana en las organizaciones gremiales similares, pionera de una visión propia que le ha llevado a trascender y que busca afanosamente su transformación para seguir siendo eje en la veeduría de libertad, de los derechos fundamentales del empresario y, por qué no decirlo, del ciudadano, porque empresa y ciudadanía se ha convertido en un binomio indisoluble. Es para nosotros un placer, un deber, reconocerles a ustedes como artífices en el día a día, que luchan por preservar, garantizando la especialidad, la necesidad de comunicar con complejidad y abstracción mensajes en sencillez y concreción para sus destinatarios de una materia tan árida, controvertida y prácticamente ahora convertida en un reto de acceso como es el tema de la economía. Se hizo un concurso, queridos amigos periodistas, queridos panelistas, querida moderadora, no podemos consolidar, proyectar y trascender como institución. Sería muy difícil recobrar y propugnar los escenarios propios de la discusión, la concertación y el debate, pues en una democracia en la cual creemos firmemente, aún en aquellos pequeños resquicios muy elementales o básicos que nos quedan, resulta necesario para el cumplimiento de nuestros objetivos existenciales. Quisiera que me permitan una licencia en lo personal, dar un toque muy personal que no acostumbro cuando me corresponde ser la voz de un colectivo institucional, en cuanto a hacer un reconocimiento a través de estos 6 grandes profesionales de la comunicación, a todos aquellos que me han acompañado durante mucho tiempo, desde la década de los 80 y no echar un poquito para atrás, porque ya tocaría en términos de adolescencia y quizás de infancia,
que me han acompañado en todo el acontecer, en toda mi actuación de vida pública, en el ejercicio privado de la profesión, desde el cual también he venido emitiendo opiniones en torno a políticas públicas en general y aquellas que me corresponden desde el punto de vista de mi especialidad o de mi afán o gusto por no ser tan jactancioso como es la tributación y todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas en general. Quiero agradecerles a ustedes, amigos periodistas, que durante todo este transitar por la vida municipal, la vida parlamentaria, la vida de asesor, la vida de propuesta, de políticas tributarias en la administración tributaria, tener siempre el agradecimiento porque son ustedes los que nos han permitido crecer con ustedes, aprender con ustedes, obtener éxitos, asimilar éxitos con humildad y tratar de sacar experiencia, aquellos contrastes de lo que pretendíamos y de lo que logramos. Son ustedes los que me han permitido transitar con sabiduría o en búsqueda de ella por este difícil transitar, porque son ustedes los que realmente alumbran y conocen, son aquellos que con amistad me han advertido los riesgos que representa transitar por el sector público, un camino lleno de minas, un camino lleno de egoísmos, vanidades y sobre todo de peine. Y ustedes, gracias a Dios, siempre a mi lado han evitado caer en ese trapezón. Son ustedes, queridos amigos, sin proponérselo, los maestros, los que han sido protectores y guías en estos momentos para mí de dificultad, de emprendimiento de índole diversa y complejo transitar ya señalado. Son con ustedes los que cuento para asumir la responsabilidad de llevar adelante esta centenaria Cámara que dentro de la tradición, la institucionalidad busca afanosamente desde hace bastante tiempo el deseo de actualizarse, reinventarse y ajustarse a la realidad cada día más demandante desde el punto de vista económico, sobre todo cuando no existen espacios para la discusión. Son ustedes una prioridad concreta de esta reunión virtual, medio de expresión y divulgación de los efectivos representantes de un colectivo abstracto que ustedes en este momento representan y que llevan adelante todo nuestro mensaje. Son los artífices de la renovación de la profesión, los constructores y guías por intricados caminos que deben llevar a la recuperación del Estado de Derecho y las libertades públicas. Son ustedes, queridos comunicadores, queridos panelistas y Tiziana, que nos acompañan, gladiadores para vencer el fanatismo, ese que combatió el gran humanista del Renacimiento, Erasmo de Róterdam, que tal como lo escribe el gran biógrafo Stefan Zweig, combatió toda clase de fanatismo, ya fuera religioso, nacional o ideológico, porque lo consideraba el destructor cerril y confeso de cualquier forma de entendimiento. Erasmo de Róterdam, destacaba Zweig, odiaba a los tosudos y dogmáticos, ya llevaran la sotana del sacerdote o el talar del profesor, a los que pensaba con anteojeras ya los celotes de cualquier raza o clase que por todas partes exigían obediencia ciega a sus opiniones y llamaban despreciativamente herejía o infamia a los puntos de vista divergentes. Son ustedes con su profesionalismo y esfuerzo que buscan la fuente, obtienen los datos y la transmiten de manera objetiva por la sencillez a la cual hacíamos referencia anteriormente, lo cual representa un aporte importante para vencer la intolerancia, ese mal atávico de nuestra sociedad que se ha venido sembrando, que nos impide la búsqueda de consensos, acuerdos y entendimientos, sin los cuales no superaremos la crisis que estamos viviendo. Ceder no significa sentarse a conversar, no significa ceder. Sentarse a buscar el reconocimiento de la otredad no significa enajenar nuestros principios, nuestros derechos y mucho menos nuestros objetivos existenciales. Es mucho más fácil, quizás, lanzarnos a la comodidad de la irracionalidad que produce odios. Los más graves, pues son fraternos. Los más difíciles de superar, pues son entre conciudadanos. Y los más traumáticos para una sociedad, porque es el producto del no reconocimiento de otro venezolano que piensa distinto. Reciban ustedes, queridos amigos, sean ustedes portadores de nuestros sentimientos, este pequeño homenaje, que además sirve para que a través de su ejemplo, de su vivencia, puedan tener experiencia todos aquellos jóvenes
que en ustedes han visto ejemplos, como ustedes quizá lo vieron en profesionales de larga tradición, para llevar adelante exitosamente, como una suerte de apostolado, con los sacrificios que representa de todo tipo, desde el punto de vista de la satisfacción material y desde el punto de vista quizás de elementos de frustración que puede llevar a esa forma de establecimiento poco democrático de la censura, la autocensura, el insulto, la persecución, esta labor que vienen realizando. Para nosotros es fundamental cumplir nuestros objetivos. Para nosotros es fundamental elegirnos como tribuna de observación y de crítica, contar con su esfuerzo, con su orientación y creatividad. Vaya ustedes en su día, que celebrarán mañana, y celebrarán entre comillas con las connotaciones a las cuales hacía referencia al principio, todo lo que representa para Venezuela el contar con un profesional de la talla de ustedes, contar con un ciudadano y compromiso de la talla de ustedes, sobre todo en la búsqueda del consenso, sobre todo para descubrir la falsedad de aquellos que enfrentan nuestra posición y de aquellos que se dicen, estando en nuestra posición, tergiversan la realidad, la verdad y la verdad en perjuicio de lo que realmente se busca, que es la libertad extensa de existir, la libertad de vivir en Estado de Derecho. Muchísimas gracias por su esfuerzo, su tiempo. Muchos de ustedes, todos ustedes, mejor dicho, han dedicado un tiempo en la organización y promoción del evento, han hecho sus notas, han hecho sus presentaciones y para nosotros simplemente gracias. Para nosotros es un grano importantísimo o un aporte importantísimo en esta gestión que continúa una labor de varios presidentes y en particular quiero destacar, porque sé que la quieren, sé que la aprecian, sé que representa para nosotros un ícono desde el punto de vista gremial y no la estoy poniendo simple y llanamente en el Olimpo de la trascendencia no actual, sino de la trascendencia actual y de la proyección que nos va a acompañar siempre como una gran asesora, y me refiero a mi querida amiga Aide Cisneros de Sala. En todo caso, muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias al doctor Leonardo Palacios por este inicio. Me corresponde presentar a Tiziana Polesel. Tiziana es un aliado fundamental para nosotros, es directora de nuestra Cámara, vicepresidenta en este momento de Conce Comercio, y además, bueno, tiene una trayectoria destacada en este espacio gremial y es licenciada en Comunicación Social. Entonces creo que no hay nadie mejor que ella para llevar la moderación de este espacio. Un gusto contar, como siempre, con tu apoyo. Tienes la palabra. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, presidente, por esta distinción. A todos ustedes, bienvenidos en nombre de la Cámara de Comercio e Industria de Caracas a este encuentro que, por voluntad de la Junta Directiva, ha querido ser también un homenaje a estos periodistas que nos acompañan hoy, un homenaje, un agradecimiento por su cercanía con nosotros y por, entre otras cosas, haber asumido la fuente económica como parte de su vida, porque sabemos perfectamente que eso no es fácil. Quisiera, antes de iniciar el evento, hacer una mención muy especial, porque ayer la fuente económica probablemente perdió a una de las personas más significativas para el movimiento empresarial, que es Aurelio Concheso, persona que siempre estuvo muy cerca de los periodistas, que nos señalaba siempre a los dirigentes empresariales la necesidad de explicar de manera sencilla aquellas cosas que la gente en materia económica generalmente no entiende y no le cuesta trabajo entender. Quisiera hoy recordar a Aurelio de manera muy especial en un evento como este, porque a mí particularmente en muchas ocasiones me señaló la necesidad de tratar de hacer el esfuerzo de explicar nuestros grandes problemas en materia económica a los periodistas de la fuente. Es significativo el día de hoy, nos escuchan estudiantes porque la fecha se toma para conmemorar el Día del Periodista, de la creación del diario El Correo del Orinoco, fundado por el libertador Simón Bolívar. Considerado el periódico más importante de la independencia de Venezuela, independencia, palabra que subrayamos y ponemos en negrita hoy en día, ¿verdad? La fuente de economía es compleja y requiere de una permanente actualización en temas generalmente difíciles para comprender para el público en general.
Los diseños curriculares de las escuelas de comunicación social en Venezuela, y eso es materia de un gran debate, y además hoy tenemos en estos invitados la representación de las mejores escuelas de comunicación social del país, no tienen generalmente en sus diseños curriculares o no están concebidos para formar periodistas especializados, como sí ocurre en otros países. Insisto, esto es un debate interesantísimo que incluso quien falleció hace poco, Antonio Pascuali, también era uno de los voceros de una de las corrientes y bueno, ya ha generado mucho debate. Pero en todo caso, la formación de los periodistas nuestros no es una formación básicamente económica. Quienes hoy nos acompañan han hecho de la formación económica su posgrado y su doctorado en algunos casos, porque han buscado esa formación, han buscado complementar, además de la carrera en comunicación social, esta especialidad. Y por lo tanto, bueno, nosotros decimos que ellos tienen por lo menos 2 carreras, que es la de comunicación social y además entender y tratar de transmitir estos contenidos. Nos acompañan hoy Jessica Morales, Blanca Vera, Andrés Rojas, Ginette González y Omar Lugo. Insisto, 5 periodistas realmente dedicados a la fuente económica, que saben de la fuente económica probablemente más que muchas personas, y para nosotros es un gran honor que hayan aceptado compartir con nosotros la mañana de hoy. Parte de la complejidad del tratamiento de la información económica es por la precisión y claridad que se requiere. De eso nos va a hablar Jessica Morales, quien es egresada de la Universidad del Zulia, periodista especializada en economía y finanzas, cuenta con un máster en televisión digital de la Universidad Internacional de Andalucía, en España, un diplomado de economía para periodistas de la Universidad Tecnológica del Centro, y un diplomado para periodistas en el Tecnológico de Monterrey. Es presentadora del espacio Noticias en Vivo, transmitido por Vivo Play y por el canal TVV de Norteamérica, presentadora de la serie En Cuenta, difundida por El Pitazo, y colaboradora de El Heraldo de México. Ha sido reconocida por organizaciones del sector público y privado por su labor periodística y en el 2006 obtuvo el premio Frank Amador otorgado por Benancham. Bienvenida, Jessica, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Tiziana. Gracias también al presidente de la Cámara, al doctor Palacios. La verdad, muy agradecida con esta invitación, muy honrada por la invitación, por la deferencia y por las palabras que han tenido hacia nosotros. Y yo me voy a referir a un aspecto al que también se ha referido el presidente de la Cámara, también lo has hecho tú, Tiziana, al momento de hacer esta presentación, y es un desafío del periodismo económico que no es un desafío nuevo, es un desafío tradicional, pero se mantiene muy vigente, y es esa necesidad que tenemos los periodistas de acercar lo que ocurre en la economía al ciudadano común, de acercarlo a su cotidianidad. Una de nuestras principales tareas es traducir ese comportamiento de indicadores, ese comportamiento del mercado bursátil, de mercados comerciales, al día a día, a la realidad del ciudadano común. Nosotros tenemos que llevar esos términos técnicos, esos datos, esas cifras que parecen muy distantes, y muchas veces hay quienes dicen, no, eso es muy complicado, y entonces automáticamente suben una especie de ventana y dicen, eso no es para mí. No, resulta que todo lo que pase en la economía, todo lo que pase en la macroeconomía, en la microeconomía, incide en el día a día, en la cotidianidad del ciudadano, incide en el comportamiento de los precios, por ende en su presupuesto familiar, en su presupuesto personal, en su capacidad de compra, incide por ejemplo en la presencia de ese producto que consume en el anaquel del abasto, en la nevera del automercado, en la oferta del servicio que demanda, en la mayor posibilidad que tiene de conseguir una plaza de empleo en su ciudad, en su país. Todo repercute en la cotidianidad del ciudadano común. Y es por eso que es tan importante que se acerque a lo que pasa en la economía, que lo comprenda,
porque en la medida que lo comprenda puede tomar mejores decisiones de finanzas personales, de finanzas familiares, incluso de decisiones a la hora de emprender. Entonces, una de nuestras tareas fundamentales es acercar esa realidad al ciudadano común, traducir esos términos sencillos, contarle qué implica que un indicador suba o baje, contarle cómo esto se va a ver reflejado más adelante a corto o mediano plazo en su dinámica diaria. Esa es nuestra tarea fundamental, pero debemos hacerlo utilizando, ya ustedes lo mencionaban, términos sencillos, términos concretos, términos que estén libres de adornos, nada de lugares comunes, nada rebuscados, muy cercano a él. Y hay algo que es importante y yo trato de aplicarlo en mi desempeño como periodista y a la hora de cubrir la fuente económica, y es incluir esos términos que pueden ser muy técnicos, pero definirlos para que este ciudadano se familiarice con ese hecho del que le estamos hablando. Es decir, si estamos hablando de Producto Interno Bruto, contarle de qué se trata. Si estamos hablando de déficit, definirlo, decirle es un déficit, se trata de esto, se trata de que los gastos superen los ingresos, es decir, que vaya familiarizándose. Y luego, estas cifras, una vez que son traducidas, estos datos una vez que son colocados en lenguaje sencillo, también hay que ponerlos en contexto, hay que presentarle los antecedentes, hay que presentarle los distintos puntos de vista. Si un tema económico está en la palestra y es necesario abordarlo, hablar sobre él toda una semana, pues los 5 días de la semana hay que redundar. Y esto es algo que aplica para las distintas fuentes periodísticas, pero en el periodismo económico hay que colocar allí, hay que redundar, hay que siempre tratar de mantener la claridad. Nosotros no hablamos exclusivamente para economistas, para analistas, para inversionistas, para profesionales con estudios de cuarto nivel. A menos que se trate de una publicación con una audiencia muy limitada, nuestro mayor reto es que nuestro trabajo llegue a la mayor cantidad de personas, que sea comprendida y sobre todo que resulte de utilidad. Porque como ya decía, es muy importante que el ciudadano común conozca lo que pasa en la economía para que pueda tomar mejores decisiones. Y luego hay un elemento importante, la precisión. La precisión no solo en el lenguaje, la precisión también en ese dato que vamos a utilizar. Nuestro trabajo tiene que estar sustentado en datos fiables, en cifras, siempre acompañado de cifras. Todos quienes estamos aquí solemos evitar especulaciones, nada de suposiciones, siempre un dato que nos permita sustentar eso que estamos diciendo. Y ustedes dirán, bueno, en Venezuela no siempre es sencillo ubicar, identificar ese dato que permita soportar lo que estamos contando, lo que estamos informando, pero hay muchas formas de hacerlo, hay fuentes, no solamente en el sector público, hay fuentes en el sector privado, hay gremios empresariales que tradicionalmente han venido adelantando mediciones periódicas y luego dan a conocer los resultados. Es el caso de la encuesta de coyuntura industrial de Conindustria, que se aplica cada 3 meses y sus resultados se difunden, y eso permite tener una idea de cuál es el desempeño del sector manufacturero en el país. Hay cámaras regionales, cámaras locales como la Cámara de Comercio de Maracaibo, que hace una investigación, una encuesta, aplica una encuesta a sus afiliados, y eso permite también tener una idea de cómo se está comportando el sector. Hay trabajos desde el sector académico que también nos acercan a datos, a cifras de cómo está el comportamiento de distintas áreas en lo social y lo económico. El caso de la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello, Central de Venezuela, Simón Bolívar. Luego hay centros de divulgación y conocimiento, como se dice, hay organizaciones no gubernamentales, hay firmas privadas. Las firmas privadas han venido jugando un papel fundamental en Venezuela a la hora de contar con datos para conocer el desempeño de la economía. Hay firmas privadas de gran respeto, voy a mencionar solo algunas, pero hay varias: Ecoanalítica, Data Análisis, Econométrica, Datos, PGA Group. Siempre debemos recurrir a ellas para buscar datos, para contrastar datos y para que nuestro trabajo sea lo más sólido, lo más responsable, y podamos colocar esas cifras
en el contexto, en la cotidianidad del ciudadano común, de manera que de forma sencilla, clara y con mucha responsabilidad podamos contarle qué pasa y él pueda tomar sus propias decisiones. Hay algo muy importante, y es que cuando trabajamos con cifras tenemos que tener siempre presente que no solamente son datos, no solamente son indicadores, siempre tenemos que pensar en la persona. Luego de llevar hacer el seguimiento a la economía, al final, frente y detrás de todo está la persona. Y eso no lo podemos perder de vista. Siempre pensar que nuestro trabajo va dirigido al ciudadano común. Y eso es un gran desafío, tratar de mantenernos cerca de la gente y a la vez contarle, traducirle esos términos técnicos, esos términos que pueden resultar complicados. Así que es básicamente lo que quería contarles. En el caso del periodismo económico en televisión, quiero agregar algo en este sentido. Puede resultar un poco, el desafío un poco mayor, y es que solemos tener un tiempo limitado para exponer con claridad lo que está ocurriendo en economía. Y entonces el desafío se incrementa porque tienes que utilizar frases precisas, frases puntuales, y esa regla de la redacción para televisión, es decir, frases sencillas, no más de 3 frases por párrafo, siempre a un punto, y cuando utilizas datos y es más de un dato por párrafo, acompañarlo de un elemento gráfico que permita a quien te está escuchando, a quien te está viendo, tener claridad de lo que le estás hablando. Ese es el reto, claridad y precisión. Los datos dan cuenta del desempeño de la economía, pero en todo tenemos que tener siempre presente a la persona, al ciudadano común, independientemente de su oficio, de su nivel académico, de su formación y del desempeño que tiene en la sociedad. Muchísimas gracias, Jessica. Sí, efectivamente ella ha tocado un punto importante, que es el hecho que para nosotros en los organismos empresariales hemos tenido que asumir, y mucho más en los últimos 20 años, una función que no necesariamente es la nuestra, que es la de recabar cifras. A pesar de eso lo hemos hecho, pero sin dejar de insistir, porque para nosotros y para los periodistas, especialmente los periodistas económicos, hay un tipo de cifra que el único que tiene la información realmente precisa que dice Jessica es el Estado, y no siempre la suministra. Entonces allí hay un tema complejo, y por ejemplo la flota automotor del país, la única organismo que puede realmente dar la cifra exacta de la flota automotor en Venezuela es el ministerio correspondiente, y tenemos más de 30 años que no se suministra esa cifra. Así que lo que nos acaba de indicar Jessica es fundamental para la labor de los periodistas y por supuesto de los organismos empresariales. El público necesita conocer lo que ocurre en Venezuela y el mundo en materia económica, porque de ello depende, entre otras cosas, sus decisiones personales y empresariales. El reto es saber hacerlo correctamente, y ese es el tema que va a abordar Blanca Vera Asaf. Es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Communication University of Westminster en Londres, periodista de la Fuente Económica del Diario El Nacional, coordinación y puesta en práctica de estrategias comunicacionales para el manejo de daños de empresas del sector público y privado. Y también fue coordinadora de proyectos de Nelson Rivera Comunicación Integral. Trabajó también en la revista Beneconomía, en la revista Primicia, en el Diario El Nacional, en la parte de investigación y reportajes periodísticos sobre la fuente económica, en temas específicos relacionados con las áreas de finanzas públicas, banca y finanzas, petróleo, laboral y sector empresarial. También trabajó en el diario El Globo. Premio Antonio Arraiz como periodista destacada del año en el 2013, otorgado por el Diario El Nacional. Reportera de la Fuente de Banca y Finanzas Públicas de la sección de Economía y del Cuerpo de Estrategia. Blanca, bienvenida y muchas gracias. Gracias, Tiziana. Muchísimas gracias a Leonardo y a la Cámara por esta invitación. Para nosotros los reporteros de economía, que somos una suerte de raza extraña,
Es un honor estar aquí con ustedes, sobre todo porque una de nuestras principales preocupaciones es la formación de una nueva generación de reporteros de economía, que se nos ha hecho muy difícil ver en los últimos años en el país. Yo tengo una pequeña presentación en la que les hablo sobre lo que yo considero que son los nuevos retos del periodismo económico, pero antes quería mostrarles un poco qué tipo de fauna somos los periodistas de economía. Nosotros podemos ser periodistas económicos que hacemos diarismo, que son los que van a las pautas, o los que tradicionalmente iban a las pautas cuando existía lo que era el sistema de medios de comunicación formal en Venezuela, y teníamos, digamos que, 3 principales periódicos compitiendo por las noticias económicas, que eran El Universal, El Nacional e Últimas Noticias. Obviamente también había alguna suerte de suplementos especializados e incluso un diario vespertino como El Mundo, que en una época tuvo un énfasis muy fuerte en lo que era el periodismo económico. Y bueno, Andrés y yo participamos en un proyecto bellísimo que se llamó Estrategia. Era un suplemento semanal color salmón, que bueno, nos dio mucho trabajo llevarlo a cabo, pero también muchísimas satisfacciones. Cuando comenzó, digamos que los problemas con la escasez de papel periódico, pues fue uno de los primeros recortes que hizo el Nacional. Ese periodista que hace diarismo es el que ustedes ven que obviamente todo el tiempo está llevando la noticia, que se funde en radio, televisión, prensa escrita, y en los últimos años también con todo lo que tiene que ver con la prensa, los portales webs. Luego está el periodismo de economía, que hace diarismo pero con agencia propia. Es decir, es ese periodismo que se hace partiendo de los tubazos o de las informaciones exclusivas que logra conseguir un periodista. Es un periodismo en solitario, por llamarlo de alguna manera, y que requiere además de un trabajo adicional, que es cultivar la confianza con las fuentes of the record, generalmente, que son las que te suministran este tipo de informaciones, que suele ser, en argot periodístico, el tubazo es una exclusiva. Tenemos el periodista que se dedica al periodismo de investigación. Ese periodista económico que, por ejemplo, hace investigaciones sobre qué pasa con las cifras del Fonden, cuántos recursos hay en el Fonden en el pasado. Con la proliferación de fondos, además, en la era chavista, fue mucho lo que el periodismo de investigación hizo al respecto. En los últimos años, por ejemplo, y en los últimos tiempos, la famosa investigación de Roberto Denis, de Alex Saab. Bueno, es una investigación de largo aliento, con mucho detalle, y que ha sido pilar del periodismo, digamos, de economía. Viniendo además de un reportero que dedicó muchos años de su vida a ser la fuente de microeconomía en el diario El Universal. También está el periodista económico que hace análisis económico. Es decir, es el que se sienta a pensar sobre los diversos detalles que ha logrado acumular sobre una información específica y los plasma. Suele ser un periodista muy respetado dentro de la fuente porque deja el diarismo a un lado y deja el periodismo de investigación a un lado, pero se dedica a meterse de lleno en cifras o en situaciones y a tratar de hacer escenarios en particular, o sencillamente a explicar a profundidad perspectivas o análisis que le permitan a la gente entender qué está sucediendo sobre un caso particular. Y por supuesto luego está el periodista que se dedica al periodismo de opinión sobre economía. Eso lo hemos visto mucho, podemos compartir, bueno, cuando existían las páginas formales de economía lo veíamos más. Hoy en día lo vemos en formato de videocolumnas, en donde perfectamente podemos ver, o incluso en programas de radio podemos ver ya a reporteros de economía opinando sobre temas específicos, pero aquí desde su perspectiva interna, desde la subjetividad. Todos estos son tipos de periodismos que tienen una audiencia específica. Unas audiencias más grandes que otras, pero todas despiertan interés. Es decir, para un tipo de audiencia, a veces es mucho más interesante estar pendiente del día a día que leer reportajes de largo aliento que tienen que ver con periodismo de investigación. Entonces, por eso es que la versatilidad del periodismo económico no se queda solamente en la investigación y el diarismo, sino que va mucho más allá. Hay una tentación, sin embargo, en la que podemos caer todos los periodistas que durante muchísimos años hemos trabajado dentro de la fuente del periodismo económico.
Al ser el periodismo económico una de las áreas del oficio que más especialización requiere, existe una tentación que debe evitarse a toda costa, y es creerse economista. Esto sobre todo en el caso de Venezuela, donde para ejercer el periodismo se necesita tener una licenciatura. Este inconveniente no se presenta en esta área ni en áreas distintas en otros países, porque sencillamente el periodismo es un oficio que está mucho más abierto en su ejercicio a otras profesiones. Ese debate todavía no lo hemos llevado en Venezuela a cabo, es un debate que está pendiente, pero en este momento, sobre todo, el periodista que hace economía no es economista. Y muchas veces hay que tener mucho cuidado, porque aunque suele pasar que estamos mucho más empapados en lo que está pasando en el ámbito económico, tanto macro como micro, que muchos economistas, pues en realidad nosotros quizá no tenemos esa parte técnica, sobre todo, que tiene que ver no tanto con el análisis, sino con el diseño de estructuras, la ingeniería financiera, etc. Ok, el periodismo económico de gran alcance. ¿Cómo se logra esto? Y aquí me voy a referir a algo que tiene que ver con lo que conversó Jessica Morales en... Disculpen, me está llorando una perrita. Es muy importante, sobre todo en un país como Venezuela, que los periodistas de los últimos 25 años tuvimos que correr un poco, aunque contamos con más ayuda, tuvimos que correr un poco para entender procesos de economía política que eran muy difíciles de entender. Y precisamente por eso, el reto en el pasado, y creo que sigue siendo el reto en el presente, por el cambio de estructura de los medios de comunicación en Venezuela, tiene que ver con el desarrollo de un lenguaje sencillo para que quizá conceptos tan complicados como endeudamiento, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, estructuras presupuestarias, pueda estar al alcance del entendimiento de audiencias amplias. Si bien es cierto que la audiencia del periodismo económico está muy sectorizada, también es cierto que en Venezuela hay ciertos términos en el lenguaje de las personas comunes que es parte de su día a día. Por ejemplo, la palabra inflación o la palabra hiperinflación en los últimos años. Cualquier venezolano, incluso de la Venezuela adentro, puede entender perfectamente lo que significa el alza de los precios y comprende en su entender y en su día a día lo que significa la palabra inflación. No sucede lo mismo, aunque ustedes no lo crean, en otros países. En otros países utilizan muchísimo más términos como el alza de los precios, la carestía, etc. Entonces, en Venezuela hay una exigencia mayor por parte del periodista que lleva la fuente económica a tratar de acercar todos esos términos y situaciones que se han dado en los últimos 20 años para que se entendiera. El esfuerzo que tuvimos que hacer, tengo que decir que no fue fácil. Sí contamos, y aquí lo tengo que reconocer, nuestra generación sí contó con algo que no está contando quizá la nueva generación, ¿no? Y tiene que ver con los cursos de formación. Para nosotros era muy sencillo, por llamarlo de alguna manera, participar en seminarios de formación de periodismo económico con economistas especializados en, digamos, escenarios como el IESA, la propia Cámara, el Banco Mercantil. Algunas empresas privadas dedicaban mucho tiempo y dinero a la formación de periodistas de la fuente, entre otras cosas porque también les convenía que hubiese en Venezuela una generación de periodistas que entendiera lo que realmente estaba pasando para que se lo pudiera explicar al resto de las personas. Bueno, por supuesto que con la crisis los cortes presupuestarios siempre atacan primero todo lo que tiene que ver con formación y con educación, y eso es algo que yo creo que tiene que rescatarse en Venezuela. En Venezuela somos distintos definitivamente por la dependencia del petróleo que hemos tenido desde hace más de 100, 150 años. Y eso no creo que vaya a cambiar en los tiempos por venir. Entre otras cosas porque yo soy de las que piensa que las empresas petroleras o el negocio petrolero no va a desaparecer, sino que va a sufrir una metamorfosis. E incluso las grandes compañías como ExxonMobil, BP, bueno, simplemente irán desarrollando nuevas áreas de su negocio para todo lo que es las energías verdes, pero
de ninguna manera van a ir desapareciendo. Por eso es que creo que en Venezuela tenemos que hacer un intento para que haya una nueva generación que se vaya preparando ya desde los medios de comunicación de estos tiempos, que son sobre todo medios audiovisuales y medios que se ven, portales que se ven por la web. Y yo quería finalizar solamente con una reflexión, ¿no? Tiene que ver, está escrita ahí, casi todas las decisiones fundamentales a lo largo de la historia republicana y mucho más en los últimos años han tenido en las decisiones que toma el poder en aspectos económicos. Venezuela siempre ha estado atada a todo lo que es la economía política y lo va a seguir estando. Y por eso es un reto diario para todos nosotros que somos reporteros de economía, seguir impulsando esa sencillez y esa traducción de términos para la audiencia dentro del periodismo económico. Gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Dos aspectos interesantes en lo que nos ha expuesto Blanca, y es justamente que en la última reforma curricular del pensum de la Universidad Católica Andrés Bello nosotros hicimos un debate interno, obviamente no fue un debate amplio, y entre lo que era crear ese periodismo de una vez especializado, etcétera, y irnos para una formación más integral. Y justo en lo que nos señala Blanca estuvo la clave. El argumento ganador, por decirlo de alguna forma, fue continuar con la formación como se estaba dando, justamente porque el periodista que se forma de una vez especializado en la fuente tiende, como ella bien indica, a creerse economista, y se le olvida que el rol del periodista es justamente traducir, entre otras cosas, en un lenguaje más sencillo a la gente los mensajes económicos. Y eso, digamos, fue el principio que rigió la última reforma curricular, entre otros aspectos de la Católica. Y ella lo explica pues muy claramente, y simplemente agregar que el gran reto que yo rescato de lo que nos ha dicho Blanca es regresar a un esquema que probablemente los estudiantes que nos escuchan no conocen y no lo conocieron nunca, pero en algunos momentos en Venezuela, en la asamblea que se llamaba Congreso, el Poder Ejecutivo rendía cuentas y entregaba el presupuesto. La discusión del presupuesto nacional era pública porque era entregada al Congreso y se generaba justamente un debate nacional de qué área tenía que tener más o menos, que es lo que ocurre en la mayor parte de los países democráticos del mundo. Yo creo que ella ha dado en el clavo con la necesidad, digamos, de regresar. Pero no nos hemos preocupado lo suficiente los venezolanos para entender cómo este recurso ha influido o puede influir, como indica también Blanca, en nuestra historia económica. Nuestro siguiente invitado ha destinado gran parte de su carrera profesional a tratar de transmitirnos la necesidad de saber y conocer más sobre este recurso. Es Andrés Rojas Jiménez, comunicador social de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene también una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar y cursó el programa de Gerencia de Hidrocarburos del IESA. Es editor jefe del directorio y del portal Petroguía y periodista de Hispanopost. Cubrió la fuente energética para el diario El Nacional, es docente en las materias de periodismo económico y comunicaciones externas e internas de la UCAP. En el ámbito corporativo fue consultor de Episolante Comunicación Estratégica, coordinador de comunicaciones de la empresa Vepica y asesor en materia de comunicaciones para diferentes firmas. Es reconocido con los premios Citibank de Periodismo del año 2004, premio Benancham de Periodismo en 2008 y premio IESA al Periodismo Económico en 1996. Bienvenido, Andrés, muchas gracias. Agradezco enormemente esta invitación de la Cámara de Comercio de Caracas, a Leonardo Palacio, a Tiziana Polesel, a Alexandra, a todo el equipo de esa organización gremial, por poner a propósito del Día del Periodista un tema que para mí es muy relevante, que tiene que ver con el periodismo económico y que no escapa de la crisis que vive Venezuela. Por eso yo he titulado esta presentación Petróleo y Formación, nuestras primeras necesidades, parafraseando al Libertador con su célebre Moral y Luces. Y una
de las razones por las que yo quisiera comenzar es, cuando yo comencé a hacer periodismo económico, yo cubría el tema de comercio exterior, cubría el tema de finanzas públicas, todo lo que tiene que ver con el sistema financiero de Venezuela, en una primera etapa en el diario El Nacional y en la revista Dinero del grupo editorial Producto, pero después en una segunda etapa, cuando vuelvo yo al Nacional, además de llevar un proyecto que fue extraordinario, como era un semanario llamado Estrategia, que era color salmón, acepté el reto de asumir la cobertura del tema petrolero porque me vino a la mente una frase que dice Ibsen Martínez en su obra de teatro Petrolero Suicida. Al final, el personaje dice que tiene el petróleo que envenena. Si uno se remonta a lo que es el periodismo económico, y aquí esto es una cita de una de las referencias más importantes del ámbito del periodismo económico, como es Joaquín Estefanía. Él coloca que el descalabro de Enron, que fue la primera petrolera del mundo, es para el mundo de la economía lo que fue el 11 de septiembre con el derrumbamiento de las Torres Gemelas para el mundo de la política. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Enron era la referencia de lo que supuestamente debía ser el ámbito de lo económico, y por supuesto era la estrella. Todo el mundo seguía qué pasaba con la acción de Exxon y tal. Pero como dice el profesor Estefanía, ¿dónde estaba el periodismo para contar las diferentes escalas de corrupción que incubaba el colapso de Enron en el año 2001? Enron utilizaba un eslogan que era "pregúntese por qué". Si ustedes se meten en YouTube, yo no pude lamentablemente cargar el video, pero si lo buscan en YouTube van a ver que lo buscan en inglés, el why. El gran eslogan que hacía Enron era "pregúntese por qué". Es decir, Enron decía que uno tenía que ser desafiante, uno tenía que ser retador y siempre preguntarse ante las cosas por qué. Pero resulta que nadie en el ámbito corporativo se preguntó por qué. Justamente la pregunta que daba pie al caso de Enron. Ni siquiera el periodismo económico. Entonces, ¿qué nos dice el profesor Estefanía? El periodismo tiene que cuestionar todo, porque las cosas que aparentan ser de una forma muchas veces no lo son. Esta pregunta básica, y yo creo que por ahí tiene que partir el periodismo económico, ¿cómo se gana dinero? Debemos extenderla a todos los ámbitos de la información. Es decir, siempre hay que hacerse la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué obtuvo eso? ¿Por qué se generó esa ganancia? ¿Por qué llegamos a este colapso? Y aquí es donde yo quiero caer en el caso venezolano. ¿Por qué caímos donde hemos caído? Porque un país supuestamente con las reservas más grandes, enormes de dinero, llegamos a esta situación. Aquí lo que me interesa, esta es una evolución de la producción petrolera de este país, de Venezuela, desde Juan Vicente Gómez a principios del siglo XX hasta Nicolás Maduro en el año 2018. Fíjense que hemos tenido dos picos históricos, uno en la primera administración del presidente Rafael Caldera y después en la segunda administración del presidente Caldera y algo al inicio del presidente Chávez, pero después ustedes van a ver un pico hacia abajo, eso se corresponde al paro petrolero de 2002-2003. Ya voy a ir agilizando para terminar. Y después un colapso hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese colapso se ha agravado en los últimos 2 años, producto de las sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos. Y vemos que en el año 2017 a 2019, producto de un primer escenario de sanciones, cae 29% y después 61%. Es decir, estamos en el peor momento de la historia desde el punto de vista petrolero. Y en ese contexto, prácticamente que estamos en el colapso mayor petrolero, prácticamente estamos en el fin de la fuente petrolera. Los problemas del sector solo son notorios cuando tocan directamente a la población, básicamente por temas de gasolina y bombona. Y hay una falta de formación en el sector de hidrocarburos que ha llevado a que los nuevos medios de comunicación abandonen por completo la cobertura del tema petrolero, salvo ciertos temas puntuales, y todo lo que era la formación que tradicionalmente tuvieron los medios como el Nacional, el Universal, eso se perdió por completo y es una consecuencia de la misma crisis. Entonces yo aquí lo que quiero dejar ya para cerrar y no robarme más tiempo es justamente dejarle que en medio de la peor crisis económica
y petrolera que tenemos en este país, ha habido un colapso también en lo que tiene que ver con la formación y la cobertura del sector petrolero. Alguien, y con esto cierro, me decía en días pasados, oye, qué bien lo está haciendo Petrovía, etcétera. Lo que pasa es que hemos perdido toda referencia desde el punto de vista de comunicación. La cobertura más importante en el ámbito petrolero lo están haciendo las agencias de noticias y el resto se ha abandonado por completo, en parte también porque la diáspora, la falta de seguimiento y de formación cuesta mucho, es enormes recursos financieros que también tiene que afrontar. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Evidentemente, si hay una política de desmantelamiento de una industria, eso afecta también, obviamente, a todo lo que es la característica de esa fuente, porque es una estrategia de desmantelamiento digamos, de todo, pues, empezando por el recurso humano y obviamente por la industria como tal. Y eso debemos conocerlo y sabemos el gran esfuerzo que hacen los periodistas que tratan de obtener información en esta materia, porque cada día es más complejo, cada día es más problemático conseguir información, conseguir inclusive personas que estén dispuestas a declarar sobre la situación. Y sabemos y conocemos el gran esfuerzo que hace Andrés desde hace muchísimos años en esto. Cubrir la fuente económica en un país donde siempre ha sido complejo obtener información confiable, problemas que se han profundizado en los últimos 20 años, ha sido todo un desafío. Para nuestra siguiente invitada, Ginette González, licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo Impreso de la Católica, diplomado en Periodismo Latinoamericano del Instituto Tecnológico de Monterrey y diplomado en Periodismo Económico de la Universidad Tecnológica del Centro, directora editora de Descifrado.com, periodista en el Centro de Noticias de Unión Radio Fuente Económica. Tiene 20 años de ejercicio en la Fuente Económica, y ha trabajado, ha estado en el diario El Universal, Grupo Últimas Noticias, no solo en impreso, sino en televisión, en el área económica, Canal I, CMT Televisión, Radio Caracas Televisión. Ha recibido premios como Periodista del Año de manos de Conce Comercio, de Fede Cámaras, de Benancham, de la Cámara Venezolana de la Construcción, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, de Conindustria, entre otros. Bienvenida, Ginette, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tiziana, y el último muy agradecido es de Cedice, el Milton Friedman, que creo que tú me entregaste, y Rocío Guijarro, y de verdad que cubre lo que ha sido después de mi experiencia como periodista, donde he tratado de privilegiar la microeconomía, porque como decía Jessica y Blanca, al final son personas, detrás de los números hay gente, y es esa gente que nos debemos, y en la fuente privada, especialmente los gremios, los cuales he acompañado, o ellos me han acompañado en mi carrera durante los últimos 20 años, he aprendido muchísimo, y esta experiencia de calle, de vida, de ese insumo humano, es lo que me ha permitido también después pasar a lo que sería la formación, y hemos estado trabajando, por ejemplo, con Cedice, con varias alternativas de este tipo. Quería hacer énfasis porque me habían comentado que era sobre todo un auditorio de estudiantes, en la forma que se debe o cómo nos planteamos nosotros ante la cobertura del hecho económico. Porque en los últimos tiempos, y quizás no hay un esquema, ¿verdad? He tratado más o menos de crear un esquema básico que hemos ido ampliando en algunas presentaciones, en otros escenarios, pero lo básico está aquí de cara al tema estudiantil, al interés de aquellos que se preocupan también, sin ser periodistas, por el periodismo. Entonces quería llamarlo cobertura de la fuente económica. En teoría, ¿cuáles son las fuentes y dónde estamos parados? Nosotros estamos en el centro, vamos a pensar que es así. Tenemos por un lado a los economistas, analistas, pueden ser calificados por su interés político, como oposición, como oficialista, puede decirse que es un interés a nivel personal, pero muchos tienen una trayectoria muy importante, muy objetiva a la hora de dar sus cifras, a la hora de hacer sus análisis. Lo que son los economistas y analistas de entorno nos han servido muchísimo en estos últimos años para el ejercicio de nuestra carrera. Por otro lado están los ciudadanos, porque ellos son los que sienten, ellos a lo mejor no conocen el hecho en cuanto a sus variantes de conceptos, pero ellos son los que saben, los que están en la calle, los que viven en el mercado, los que compran el dólar, los que pagan lo que son todos los servicios. Ellos son una voz muy importante que no hay que dejar atrás. Seguimos en este tiempo y estamos viendo ahora también hacia los gremios empresariales, porque
que bien son como ese enlace entre la realidad y las altas esferas de tomar decisiones. Antes tenían una mayor relevancia a la hora de ser escuchados por el gobierno y de esa forma tomar algunas cosas puntuales para las políticas económicas. Pero sabemos que esto ha disminuido, sin embargo, han seguido siendo una gran referencia y han hecho todos los esfuerzos posibles para mantenerse así. Y todos tenemos nuestras altas y bajas, también han sido como de alguna manera víctimas de una avalancha política, pero al final se mantiene esa esencia. Los gremios privados son muy importantes a la hora de ejercer el periodismo económico. Por otro lado, en el país o cualquier tipo de opinión a través de redes sociales, ellos se sienten muy expuestos. Entonces usted como periodista tiene que darle como la posibilidad de que pueda conversar con usted. Esta es otra de las cosas que le digo a los estudiantes, porque la fuente no es un objeto, la fuente también son personas. Entonces, de esa manera usted debe tratar de construir una relación que sea un ganar-ganar, no simplemente por interés, sino también siempre pensar último, no interés personal, sino el interés último, que es llevar la información. Usted debe preguntarse, ¿cuál es mi objetivo? Llevar la información. Mi objetivo no es, particularmente no ha sido el mío, decirle o enseñarle a los que saben, porque seguramente saben mucho más que yo. Mi objetivo es llevar esta información a aguas abajo. También últimamente surgió todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en una fuente de información, una fuente un poco controversial, pero los mismos voceros públicos o privados de diferentes niveles de decisión, allí a veces ponen primero ellos la información que darlas a través de comunicados, notas de prensa, la ponen por las redes sociales, entonces hay que estar observando. Pero quiero dejar en claro que esto nunca debe condicionar o debe evitar que usted como periodista vaya a tocar la puerta a esa fuente. Puede ser que no le respondan, puede ser que se demoren, pero usted tiene que hacer el trabajo. Y no siempre el trabajo es el más simpático, ¿no? En otras de las láminas tenemos lo que ha sido en Venezuela ahorita la realidad de la cobertura económica, donde hemos observado una disminución de las fuentes. Hay mucha gente que ha cesado en la carrera, voceros y gremios que ya no existen, instituciones que dejaron de presentar informes. Esto ha complicado lo que es el universo para que nosotros podamos obtener la información económica. También hay una baja calidad del insumo informativo. Igualmente, poca disponibilidad, como ya lo sabemos, debido a la gran opacidad de las fuentes de los datos oficiales, los cuales son públicos de muchos países, y en Venezuela es toda una tarea poder conseguirlos, pero son importantes. Esto también ha afectado lo que es la realidad de la cobertura. Y finalmente, la poca confiabilidad de algunas estadísticas privadas, porque lamentablemente a veces vemos algunas iniciativas, puede ser desde un grupo de vecinos, puede ser desde un grupo también de maestros, por citar algo, puede ser de incluso unas agencias que se ocupan de la canasta alimentaria, por ejemplo, que la encuesta es así, le pregunto a 3 amigos o a 4 o a 10 y digo que esa es la tendencia. Antes, hace unos años atrás, 10 años, algunos organismos podían hacer algunas encuestas, pero actualmente esto es muy caro. Entonces, quizás lo que podemos obtener es una tendencia, es un dato subjetivo, pero cuesta obtener un dato válido porque las cifras, como decía Jessica, la precisión es vital. Las cifras son contundentes y sirven solas para desenmascarar cualquier tipo de intencionalidad política de algún nivel de gobierno. También hemos podido observar lo que ha sido la posición de muchos medios de comunicación, de nosotros mismos como editores, de nosotros mismos como periodistas, ante los hechos. Tenemos temor porque es así, somos seres humanos. Aquí, a mí ese tema de que decir que el periodista es un héroe me molesta, porque simplemente cumplimos con nuestro trabajo. Y veo preocupación hace tiempo por temas muy comprometedores como el abastecimiento, la inflación, lo que fue todo el sistema cambiario y sus derivaciones actuales, el tema petrolero, como decía Andrés. Hay preocupación también por cómo se expresan algunos voceros, porque algunos voceros piensan que a lo mejor atacando, que a lo mejor dejando atrás el dato objetivo, son más tomados en cuenta. Y eso no es así, porque cuando un vocero no utiliza un dato confiable, pierde credibilidad ante la fuente, ante el periodista y ante la gente, que es lo más importante. También hay condicionamientos de determinados funcionarios, ya sean de diferentes niveles. ¿Qué preguntas, qué no preguntas? Pásame la encuesta, pásame el cuestionario, y yo veo cómo te respondo. También, sin duda, hay una intención de matizar el hecho económico. Este gobierno fue muy especialista, por así decirlo, en crear otros nombres.
A todo le cambió la denominación. Y hay eufemismos que han tratado no de decir aumento de precios, sino de decir ajuste, decir deslizamiento. No quiere decir que eso sea falso, pero se trata de matizar el hecho económico. Igualmente está a veces el temor de nosotros mismos a la opinión del ciudadano. A pesar de que sabemos que es tan importante, no siempre se puede sacar lo que dice la gente, porque a veces la gente está cargada de tanta ira, de tanta violencia por lo que vive, porque no es poco, que a veces a la hora de decir las cosas no es la mejor forma. Por eso siempre lo importante es mantener la forma, dejarle esencia y mantener la forma. Y finalmente, es las perspectivas de cobertura para el 2020, como yo lo puedo observar actualmente. Y mis compañeros, veo que sin duda hay un menor acceso cada vez a la información privada, menor acceso a la opinión pública, aumento de la demanda de la información económica, sí, porque pasaron muchos años donde la gente no le interesaba la economía. No le interesaba. Se dedicaban nada más a la política, que si este dijo esto, que si el otro dijo lo otro, y mientras tanto la economía solamente era cosas de lo que lo reportábamos, los que hacíamos trabajos en ella, y de quienes más o menos eran los actores, del resto no le interesaba. Después se dieron cuenta de todo lo que pasó, la inflación, el desabastecimiento, cómo hubo la devaluación mayor, la hiperinflación. Esas fueron como sorpresas para muchas personas porque a la gente no le importaba el hecho económico. Sin embargo, las condiciones que estamos ahorita viviendo, hay una despertar de ese interés en el hecho económico. También hay la búsqueda de canales alternativos para ofrecer la información. Hemos visto, por ejemplo, me pareció muy oportuno lo que fue la reciente presentación de Primero Justicia, por ejemplo, de un observatorio de la gasolina, un observatorio del tema de la canasta básica. Ellos de manera limitada decidieron en sus estados hacer como unas mediciones de 9 u 8 productos. Están buscando de ser una forma alternativa de información, entonces al menos respaldada por lo que es su figura de diputados. Eso me pareció una iniciativa política importante. También hay una mayor exposición a la sanción, ya sea la sanción oral, la sanción judicial, la sanción de la gente, porque están mucho más pendientes de lo que dice el periodista, sobre todo si estás en las redes sociales. Entonces eso hace que a veces te puedas inhibir o no de decir las cosas o de cómo decirlas, pero siempre la forma es lo que se impondrá. Y por último, quiero cerrar haciendo un llamado a todos nosotros, y a los colegas que nos escuchan y a los periodistas de información, que lo más importante es mantener un criterio. Usted tiene que respirar 2 veces, a veces cuesta, antes de decir las cosas. Usted tiene que analizarlo, tiene que tratar de pensar a quién se debe, y que al final usted se debe dejarse público, como dicen los artistas, pero es la verdad. Usted se debe a la gente que a lo mejor no tiene la información, que lo que usted le diga le va a servir para tomar una decisión importante en su vida. La gente cree en el periodismo, y eso es algo que no se debe tomar a la ligera, y que hay muchas personas por la dictadura de lo que se ha llamado el click, porque me pongan me gusta, entonces la gente simplemente se limita a decir lo que el otro quiere escuchar, y lamentablemente el periodismo no es para decir lo que el otro quiere escuchar, es para decir lo que sucede y pensar siempre en el beneficio del colectivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ginette. Definitivamente hay palabras claves, eso de respirar y pensar y no caer, digamos, en la tentación del retuiteo sin verificación. Creo que es clave lo que dices, y bueno, y evidentemente Ginette señala nuevamente todas las herramientas que han tenido ellos que buscar cuando pierden de alguna manera el periodista de la fuente, cuando pierde lo que es la fuente natural, lo que es la información, desde donde exactamente tiene que salir, todos los recursos que tiene que utilizar para poder tener la información lo más cercana posible a la realidad, y no necesariamente es de la fuente ideal, no necesariamente ocurre, digamos, desde la fuente que debería venir la información. El conocimiento económico es fundamental para una sociedad, para que una sociedad comprenda cada una de sus variables y tenga elementos claves para decidir y evaluar a quienes nos gobiernan. Eso es formación de una sociedad crítica. De eso nos va a hablar Omar Lugo, comunicador social, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con estudios superiores y de especialización en economía, energía, ciencias políticas, gerencias de medios, cine, teatro y televisión. Director del portal El Estímulo,
Tiene 35 años dedicado al periodismo económico, ha trabajado en influyentes medios venezolanos e internacionales, fue director del extinto diario El Mundo Economía y Negocios, jefe del servicio financiero de la agencia Reuters en Venezuela, corresponsal de la agencia EFE en Brasil y periodista de los diarios El Nacional, El Universal y la revista Números. Sus trabajos han sido publicados en medios como El Clarín en Argentina, América Economía Chile, Valor Económico Brasil, CNN en español, BBC, El Venezolano en Miami, Radio Espectador y en Perspectiva de Uruguay. Gracias, Omar, bienvenido. Gracias a todos por la invitación. La forma también tiene mucho que ver cuando uno comunica y trata de llegar a las audiencias. Por cierto, Tiziana, que hay una cosa que estaba curiosa en ese currículo que no mencioné, que yo pasé por Globovisión en una época diferente, obviamente, al Globovisión de ahora, desde la dirección del Mundo, con un programa de televisión que fue muy exitoso en las mañanas de los domingos. Se llamaba El Mundo, Economía y Negocios, igual que el periódico, porque nosotros creamos un ecosistema de medios con web, eventos físicos, redes sociales, periódico impreso, y este programa de televisión. Y lo destaco porque a la gente común, a todo el mundo, le interesa mucho la economía. Ese programa tuvo un rating muy alto, inclusive le llegamos a ganar a las comiquitas o a otros programas de la televisión abierta, lo cual es una enseñanza que queda todavía pendiente, una tarea, que es que necesitamos, en efecto, masificar el conocimiento económico para inclusive tener una capacidad mayor de influencia en las sociedades para escribir la historia. Yo me pregunto si este país hubiera tenido educación económica desde la escuela, por ejemplo, los niños en finanzas personales o en los liceos, si los medios hubiéramos tenido alcance masivo en temas de economía, si el populismo se hubiera insertado hasta la médula de este país como lo hizo para destruir todas las estructuras de la economía como lo hizo en todo este periodo. Pero no quisiera comenzar mis comentarios, que además tengo una chuleta por acá, sin antes mencionar también que estoy un poco triste ayer y hoy por la muerte de mi amigo, nuestro amigo Asdrúbal Baptista, un gran economista, uno de los más importantes de América Latina, fue ministro y fue muy cercano a varios periodistas y escribió la principal data histórica sobre la evolución de la economía venezolana. Asdrúbal murió ayer de un infarto en Colombia, aparentemente le dio el coronavirus, lo atacó. Y bueno, se nos fue justo en el momento de mayor oscuridad en Venezuela. Y retomando un poco las palabras de mis colegas que me precedieron, que es un honor estar con ellos compartiendo este espacio, y le agradezco que nos hayan dado esta oportunidad. Recuerdo una frase crucial para mí en el periodismo: si tu mamá te dice que te ama, búscate una segunda opinión. Eso es fundamental en el momento de ejercer el periodismo y también para las audiencias, en el momento de creerle a los políticos y a los prometedores de castillos y cielos cuando vienen con sus ofertas electorales o de cambios históricos. El pueblo venezolano hoy sufre los embates, las consecuencias de haber entregado todas sus decisiones a un grupo de milicos, de militares, que vinieron asaltando con las armas, con cañones y fusiles, las instituciones del Estado. Le fueron entregadas en bandeja de plata todas estas instituciones, y lo que estamos pagando ahora es consecuencia de eso. Y entonces, bueno, como este evento tiene que ver con el Día del Periodista, que es mañana, yo no voy a hacer como Obama, por cierto, que cazó una mosca cuando está en plena transmisión al aire, pero una mosquita por ahí que se atravesó. Mañana es el Día del Periodista, ok, y es un punto fundamental porque el estado de la prensa mide la solidez de las instituciones democráticas en cualquier nación. Y el periodismo económico que se hace mide también la salud de la economía en cualquier nación. Es decir, esta es una economía en una depresión profunda histórica, la peor en un país, cualquier país del mundo en tiempos de paz. Nada se ha comparado a esto que está ocurriendo en Venezuela. Si la economía está en esta profunda depresión, obviamente el periodismo económico también lo tiene que estar, y lo está. Los que estamos en este chat, en esta conversación, somos sobrevivientes de otra época. Y, por cierto, cuando vemos todos los currículos, lamentablemente, no hay en este grupo nadie
que tenga 5 años de ejercicio del periodismo económico. ¿Por qué? Porque los que hemos formado, la gente que se formó en nuestras iniciativas y medios se fueron del país o se dedican a otra cosa, porque simplemente no hay periodismo económico como fuente en Venezuela, sino estas iniciativas individuales que nosotros llevamos a cabo por separado básicamente, pero nuestro poder, capacidad de influencia en la sociedad está muy disminuido, como está disminuido el papel del periodismo en la sociedad venezolana, porque lo que predomina es una construcción paralela, un mundo irreal, unas mentiras construidas por el discurso oficial. Pero yo no me voy a salir tanto del guión, porque me quedan un par de minutos. Solo quería mencionar 2 cositas acá, fundamentales, que tienen que ver con el futuro. Los jóvenes, espero que haya muchos estudiantes y jóvenes escuchándonos acá presentes, porque he tenido malas experiencias en el pasado intentando entender por qué hay 47.000 estudiantes de periodismo, de comunicación social, como lo quieran llamar, porque hay gente que se siente, no sé, se siente mal si dicen que es periodista o reportero. Yo soy un reportero, básicamente, eso no me hace sentir mal. Hay gente que estudia economía ahora, pero no sabe lo que está ocurriendo en el país. ¿Cómo hacer periodismo digital en un país con el peor internet del mundo? Otro de los grandes desafíos que tenemos por delante. Pero ¿qué es lo que le quería yo decir a estos jóvenes que espero nos estén escuchando? Este país de decadencia que se convirtió en un campamento petrolero abandonado no es el fin, no es la última frontera. Por lo tanto, ustedes tienen que estar adaptados a las corrientes, a las tendencias mundiales en periodismo, en gerencia de medios, en iniciativas individuales y colectivas, porque el mundo cambió. Definitivamente, no solo por lo que ha ocurrido desde el punto de vista geopolítico en los últimos años, pero con la aparición de la pandemia del coronavirus, esta conferencia es una evidencia de cómo ha cambiado el mundo. Estaríamos ahora en un auditorio, tal vez con 10 estudiantes que se habrán molestado de ir a desplazarse físicamente para vernos en un auditorio. Ahora tenemos la oportunidad de que nos alcance más, más gente, porque los medios electrónicos lo permiten. Entonces no pierdan la capacidad de formarse, no pierdan la capacidad de ilustrarse, de entender qué está transitando el mundo, cuáles caminos y cuáles oportunidades están trayendo estos grandes cambios estructurales en la economía mundial, en la sociedad y en los medios de comunicación. Respecto a Venezuela, para cerrar, insisto en que el pensamiento crítico colectivo se perdió. Y cada vez que yo voy a un barrio a hacer algunos reportajes, cada vez que puedo, intento mantener ese acercamiento. Cuando ven que somos periodistas, lo primero que nos dicen todo es: la caja CLAP, ¿dónde está la caja CLAP? Denuncien ahí que no ha llegado la caja CLAP. Me recuerda cuando uno iba a las selvas y visitaba algunas tribus indígenas, se te acercaban todos para ver si traías azúcar, algún caramelo, algunas cosas así dulces que le des. Eso pasa en los barrios de Caracas, por ejemplo, lo cual me lleva a concluir que este país no ha aprendido nada. Todavía está esperando que vengan los populistas a ofrecerles cajas de alimentos subsidiados en vez de iniciar movimientos estructurales de abajo hacia arriba que provoquen o movilicen cambios históricos. Obviamente, en un país donde el periodismo está en la lona, va a ser mucho más difícil levantar el pensamiento crítico de la colectividad. Pero vamos a ver cómo utilizamos todas estas herramientas, las cuales hemos hablado durante esta mañana, para ponerlas al servicio del futuro, porque las sociedades no se extinguen, las sociedades siempre se reinventan y vuelven a crecer. Y como decíamos en aquel programa de televisión, la economía es un asunto personal. Cada uno de nosotros tiene que tener capacidad de dar la vuelta por encima, es decir, de sobreponerse a las grandes y pequeñas tragedias. Gracias. Muchísimas gracias, Omar, muy amable. Bueno, realmente creo que hemos tenido un abanico de participación extraordinario con 5 muy buenas personas. Kapuscinski decía que para ser buen periodista hay que ser primero buena persona. Pues hemos escuchado hoy a 5 buenas personas, 5 buenos periodistas que tienen mucho que decir en materia de periodismo económico. Jessica nos dijo: nunca supongan, expongan con claridad. Blanca: no se crean economistas.
Andrés, la fuente de petróleo no puede morir. Ginette, contraste, verifique. No somos héroes, hacemos nuestro trabajo. Y Omar, la formación económica para erradicar el populismo es la clave. Creo que ellos 5 nos han dado este extraordinario panorama. Yo, para finalizar, con relación a la reflexión que nos hace Blanca de los jóvenes, hace algún tiempo circuló una carta de un director de una escuela de comunicación social en Uruguay que decía que él renunciaba porque los jóvenes no servían para nada, porque bueno, los jóvenes no estaban pendientes de nada, no sabían quién era nadie, no sabían ni siquiera el uruguayo, el periodista, y decía que bueno, que los uruguayos no sabían ni siquiera quién era Almagro. Bueno, hacía toda una serie de reflexiones, y en ese momento yo era directora de la Escuela de Comunicación de la Católica, y yo le respondí que el problema no son los jóvenes, el problema son los líderes que no han entendido que tienen que hablarle a los jóvenes. Coincido con Blanca y creo que con Andrés, que por eso estamos en las aulas. Yo le dedico mucho tiempo a mis queridísimos estudiantes. Ese para mí es un tiempo valiosísimo porque es un contacto con ellos, y a quienes no lo sepan, quiero ratificarles que tener contacto con ellos es entender que Venezuela tiene futuro y tiene gente que sí realmente está muy interesada en que este país se reconstruya y se reconstruya en libertad. Son jóvenes que además a golpes lamentablemente han entendido conceptos económicos que hace 35 años se dice no lograba transmitir o le costaba mucho trabajo transmitir, y a golpe los hemos entendido. El problema es los liderazgos. Yo siento que quienes debemos revisarnos somos los que estamos en posición de liderazgo, y hasta qué punto le estamos hablando a los jóvenes en su idioma, usando sus medios apropiadamente y llegándoles al corazón. Creo que el liderazgo político, sea del lado que sea, pues no le está hablando a los jóvenes. Entonces yo siento que el problema no son los jóvenes, el problema en realidad son los que no son tan jóvenes, que no han entendido que ellos requieren un lenguaje, requieren que se les llegue a lo que realmente los está afectando, a lo que realmente quieren como país. Ellos lo tienen muy claro. Probablemente algunos no los hemos sabido escuchar y no les estamos hablando de manera apropiada. Y me refiero al liderazgo político, al liderazgo empresarial, al liderazgo sindical, a todos los liderazgos. Entonces, yo creo que eso es un poco, es lo que yo siento de las aulas, y estoy absolutamente segura de que lo que han escuchado de estas 5 buenas personas, los estudiantes que están hoy conectados, se llevan muchísimas ideas. Ojalá se puedan inscribir en nuestro diplomado, y ojalá pues a futuro no solamente se inscriban en el diplomado de CEDICE, sino en un futuro cercano los tengamos optando a inscribirse en la Cámara de Comercio, Industria y Servicio de Caracas, porque evidentemente sabemos que queremos además formar empresarios de la comunicación, y los brazos nuestros estarán abiertos en la Cámara de Caracas para recibirlos como afiliados. Muchísimas gracias a todos, especialmente a nuestros 5 invitados, al presidente de la Cámara. Bueno, muchísimas gracias a todos, no por ser presidente quiero cerrar, sino simplemente hacerme vocero del colectivo, de la Junta Directiva, del Comité Ejecutivo. Agradecerles a todos, ¿verdad? Porque fue un evento extraordinario, fue una forma de reencuentro entre instituciones que han siempre tenido la inquietud por la formación de lo que representa el periodismo económico y los retos que muy bien delinearon Jessica, Andrés, Ginette, Blanca y Omar. Omar, este último, con esa gran trayectoria que él dice, 35 años de ejercicio profesional, yo creo que es un poquito más. Él se estaba haciendo un cosmético en la edad, pero de verdad, de corazón, muchísimas gracias a ustedes, a este evento que indiscutiblemente, como decía, reencontró todos los esfuerzos que se han hecho. Todos los que participaron son gente reconocida, a la Monte Ávila por la apoyo militante que se tuvo para tratar de divulgar este evento, que yo sé que va a llegar a todos los estudiantes, no solamente de esa
universidad, sino de otras universidades y escuelas de comunicación social. Y obviamente apoyar iniciativas como la que se ha venido manteniendo hace mucho tiempo por parte de SEDICE, una institución aliada y amiga que con su esencia ha realizado importantes eventos. Nosotros simplemente iniciamos este esfuerzo para que dé los frutos necesarios, como se ha dado en este momento, de divulgar este programa avanzado que va a tener, este diplomado de estudios económicos para periodistas, y sobre todo para ratificarles que la Cámara de Caracas tiene su fuente, tienen su elemento y escenario para conocer, y que queremos servir simple y llanamente de escenario para el debate de las políticas públicas, para entrar en la discusión de nuestras propuestas y sobre todo para contar con ustedes en la lucha por la defensa de nuestros derechos. No tengo palabras de agradecimiento, sé que es un día complicado para ustedes, la hora avanza y se encochinan, expresión muy propia de los periodistas que he adoptado yo hace tiempo, y quiero simplemente desearles a ustedes un feliz día el día de mañana, que todos y cada uno de ustedes tengan la posibilidad de llevar adelante todo esto que han plasmado, todo aquello que han venido tratando de materializar durante todos estos años. A mi querida y amiga de la adolescencia, a Tiziana Polesel, por su esfuerzo docente, por su empeño no solamente académico, sino gremial, que ha combinado magistralmente esa forma de llevar adelante con dignidad la promoción y el nombre de ser comunicador social. A todos ustedes vaya nuestro fraterno abrazo, felicidades y nuevamente mi agradecimiento. Muchísimas gracias a todos. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas, en donde estamos presentes, Twitter, Instagram, YouTube. Sugerencias, comentarios, aprendizajes de esto, estamos a su total disposición en cámaradecaracas@gmail.com. Un gusto haberlos tenido el día de hoy y nos vemos en las próximas actividades.